Ya, listos, a ver. Como título, ¿no es cierto? Estamos en formación de compuestos químicos. Este es otro grupo funcional. Hidruros metálicos. A ver, la palabra hidruro, ¿a qué elemento químico más o menos se les asemeja? ¿Quién me dice? A ver, hidruro. ¿A qué elemento químico más o menos se asemeja su nombre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Bueno, al hidrógeno, ¿no? Prácticamente. Entonces, miren, este grupo de compuestos conocidos como hidruros metálicos prácticamente resulta de la combinación, ¿no? De un metal con el hidrógeno, ¿ya? Es así como se forman los hidruros metálicos. Ya, entonces miren, los metales pueden ser, ¿no es cierto?, de valencia fija o de valencia variable. Entonces estos metales se pueden combinar con el hidrógeno en sí. Y forman compuestos binarios, ¿no? Es decir, que están formados por dos átomos, ¿ya? Diferentes. Entonces aquí está la ecuación de formación, ¿no? La ecuación de formación, cómo se forman teóricamente los hidruros metálicos, ¿no es cierto? El metal puede ser de valencia fija o de valencia variable. Se combinan, ¿no? Con el hidrógeno para formar los hidruros metálicos, ¿no? La ecuación de formación. Aquí les coloqué un ejemplo, miren, ¿no es cierto? Aquí tenemos al calcio, si al calcio nosotros lo combinamos con hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, al ser diatómico, pues lo vamos a representar de esta forma, ¿ya? H2. Tenemos como resultado esto, ¿no es cierto? Vamos a aplicar notación directa, lo que sabemos ya realizarlo, colocamos, ¿no es cierto?, el símbolo del metal, el símbolo del hidrógeno, encima de los elementos colocamos los números de oxidación y hacemos el intercambio, ¿no es cierto? Realizamos el intercambio. Aquí les coloqué prácticamente cómo me quedaría, ¿no? La fórmula aplicando lo que es notación directa, ¿ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que hacemos el intercambio omitiendo lo que es la carga, ¿no? El más o el menos. Y ahí lo colocamos como subíndices. Ya vamos a aplicar notación directa. ¿No es cierto? Entonces, como les comenté, en la fórmula siempre vamos a colocar el metal y luego colocamos el hidrógeno, aplicando notación directa. En la parte superior colocamos sus respectivos números de oxidación, intercambiamos, ¿no? Como subíndices y aquí les coloqué ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con el potasio, ¿no es cierto? Si nosotros combinamos al potasio con el hidrógeno, aplicando notación directa, la fórmula química nos quedaría de la siguiente manera. Ya recuerden que en química el 1 se omite, ¿no? No se lo coloca. Ya, aquí les coloqué otro ejemplo con el radio, ¿no es cierto? Ya, aplicando notación directa, la fórmula me quedaría de la siguiente forma, ¿no? RaH2, haciendo el intercambio de números de oxidación. También les coloqué otro ejemplo aquí con el aluminio, ¿no es cierto? El número de oxidación del aluminio es +3. De igual forma, puedo aplicar la notación directa y la fórmula me quedaría de la siguiente manera. La fórmula molecular, ¿no? Aluminio, hidrógeno 3. Ya, entonces miren, aquí les coloqué una GIF, ¿no es cierto? Bueno, tratando de representar, ¿no? En este caso, al hidruro de bario. Aquí se puede observar cómo se aplica la notación directa, ¿no es cierto? Cómo el número de oxidación del bario prácticamente pasa, ¿no? Como un subíndice, ¿ya? ¿No es cierto? Y bueno, aquí se está omitiendo el 1 menos del hidrógeno. Es un ejemplo, ¿no? De cómo se aplica la notación directa en hidruros metálicos. Vamos con la nomenclatura. De igual forma, aquí vamos a trabajar con algunas nomenclaturas. Entonces, vamos a hacer un ejercicios con respecto a este tipo. Ya, entonces aplicando notación directa, ¿cómo me quedaría la fórmula si yo combino el calcio con el hidrógeno? A ver, ¿quién me dice la fórmula molecular? ¿Cómo me quedaría la fórmula? Aplicando la notación directa. Igual, puntos por participación, ¿no? Ya, ¿cuál es el número de oxidación del calcio? +2. Ya, +2. Ya, del hidrógeno, en este caso va a ser -1, ¿no? Siempre va a ser -1. Entonces tengo calcio, ¿no es cierto?
hidrógeno. Si yo hago la anotación directa, me quedaría de esta forma la fórmula, ¿no es cierto? Calcio, hidrógeno, 2, como subíndice. Ya, así me quedaría la fórmula. Aplicando anotación directa. Ya, para este compuesto vamos a aplicar 3 nomenclaturas, ¿no es cierto? Ya conocemos la tradicional, también tenemos la sistemática y de igual forma la stock. Ya, vamos a trabajar con estos 3 tipos de nomenclaturas. En tradicional vamos a utilizar la función, ¿no es cierto? Estamos hablando en este caso de hidruros. Entonces el nombre quedaría de la siguiente forma, ¿no? Hidruro, seguido de la palabra de, y le añado el nombre del metal, ¿no? Hidruro de calcio. Ya, en nomenclatura tradicional. En sistemática, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que nosotros realizábamos antes con óxidos. Ya, ¿cuál es la diferencia entre la tradicional y la sistemática? ¿Quién me dice? A ver, puntos por participación. ¿Quién recuerda? ¿Qué toma en cuenta en nomenclatura sistemática? ¿Qué toma en cuenta en nomenclatura sistemática? No, nadie. La cantidad de átomos que forma el compuesto, ¿no? Entonces, miren, aquí en el compuesto, la fórmula me indica lo siguiente. Me indica que tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo un átomo de calcio, ¿ya? Entonces, en sistemática, si ustedes se acuerdan, utilizo lo que son prefijos de cantidad, ¿cierto? Utilizaba prefijos de cantidad. Ya, en este caso, como tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿no? El 2 significa dihidruro de calcio, porque solo tengo un solo calcio, ¿no es cierto? Ya. En stock, ¿cómo representaba el número de oxidación del metal en una nomenclatura stock? ¿Quién me dice? Por números romanos. Números romanos y entre paréntesis, ¿no? Entonces, en stock aplico lo mismo, ¿no es cierto? Hidruro de calcio, entre paréntesis, 2, ¿no es cierto? 2, porque esto representa al número de oxidación del calcio, que es más 2. Ya, entonces en este grupo vamos a aplicar 3 nomenclaturas. Tradicional, sistemática y stock. Ahí se puede evidenciar, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. Ya, el cobre. El cobre en este caso es de valencia variable, ¿no? ¿Cuáles son los números de oxidación del cobre? A ver, revisen en su tablita. ¿O quién sabe cuáles son los números de oxidación del cobre? Más uno. Ya, más 1. Más 1 que la terminación es oso, ¿no? Más 1, oso. Y la otra son 2, ¿no es cierto? 2, ico. Ya, más 2 ico. Ya, entonces miren, aquí ya puedo trabajar con cualquiera de estos 2 números de oxidación. El 2 y empujamos el 2. Ya, vamos a tomar en cuenta el 2, ¿ya? Bueno, me saldría A ver, Darían, ¿cómo me quedaría la fórmula molecular si yo hijo de la chingada. activado su micrófono, ¿no? Ah, perdón. Cobre 2 y H2 igual. Recuerden que el número de oxidación del hidrógeno en este caso es menos 1. Eso no va a variar. Cobre, hidrógeno. Ya, 2 no. Bueno, en el caso de que trabaje con el número de oxidación más 2. Más 2 y del hidrógeno menos 1. Ya. Así me quedaría, ¿no? Ahora,
Este como es un metal de valencia variable, varía aquí en la nomenclatura tradicional. Hidruro. Cúprico. Hidruro cúprico. ¿Ya? Aquí represento, ¿no? Represento a la terminación ico. ¿Cómo me quedaría en la nomenclatura sistemática? A ver, ¿quién me Quedaría dice? dihidrulo. Dihidrulo. Dihidruro Cúprico. de cobre. Directo así. De cobre. Solo en tradicional utilizo el oso y el ico. Solo en nomenclatura tradicional. ¿Ya? Dihidruro de cobre. En stock, ¿cómo me quedaría en nomenclatura stock? Hidrulo de cobre. Entre paréntesis 2 en número romano. Hidruro. Hidruro de cobre. Entre paréntesis 2 en números romanos. ¿Ya? Eso sería con respecto a la nomenclatura de estos compuestos. ¿Ya? Hidruros metálicos. Ya, tomen nota para que ustedes puedan resolver en la actividad, porque ahí les coloqué las fórmulas y ustedes tienen que colocarme, ¿no? Las tres nomenclaturas, la tradicional, la sistemática y la stock. Entonces, aquí les coloqué dos ejemplos, ¿no? Uno con metales que son de valencia fija, como el calcio, y metales de valencia variable. ¿Ya? ¿No es cierto? Si es fija, le coloca directamente el nombre, ¿no? De calcio, de litio, de sodio. Pero si es de valencia variable, hidruro cuproso, hidruro cúprico. Entonces, ahí es como varía, ¿no? Varía en la tradicional los nombres de estos compuestos. Ya, tome nota con respecto a este grupo. Ya no sé si es que tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, aquí les coloqué ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo identificar el compuesto y darle nombre. Entonces, miren aquí, ¿no es cierto? Me dice hidruro de calcio. Bueno, aquí igual es una GIF, no sé qué le pasó. Aquí está, ahí está funcionando. ¿No es cierto? Miren, el hidrógeno representa el hidruro, ¿no? Al término hidruro de calcio. ¿No es cierto? Hidruro de calcio. Creo que también les coloqué otra GIF, o no tengo más, no tengo más. Ya, no sé si hasta ahí está claro eh, la función hidruros metálicos. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. No sé si ya terminaron de tomar nota. ¿Ya terminaron? Bueno, supongo que sí ya han terminado. Ya voy a borrar esto, ¿no?